todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Iván Donaldson, Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV y Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. y pues en esta ocasión vamos a hablarles de un tema que consideramos pues bastante importante, como siempre, un tema que nos han pues también pedido y que aparte pues a nosotros creo que nos fascina, ¿no? Y que tiene que ver con la famosísima toltequidad, o como viste en el título del video, la verdadera brujería mexicana, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos empezar, compañeros? Pues yo creo que podemos empezar desmitificando un poco varias cosas que creo que no han sido como muy bien entendidas acerca de cuál es el origen de la toltequidad, por ejemplo, qué representa en la iconografía de nuestra cultura, específicamente de los territorios donde surgió, que bueno, también su origen proviene desde muy del norte del continente americano, pero también ir paso a paso como quitando algunos mitos acerca específicamente de lo que es brujería también, porque mucha gente lo asocia necesariamente con esta cosa que hacen los brujos de estar ahí, de Catemaco, muy respetable, pero no es ese tipo de brujería el que estamos abordando en este video, sino específicamente una magia muy distinta y muy especial. Sí, además si lo vemos solamente como brujería, pues se queda muy corto, ¿no? Abarca demasiado y verlo así sería de una forma como muy simplista. Así es. Entonces creo que también es importante y también nos gustaría compartirles un poco de cómo llegó la toltequidad a nuestras vidas, ¿no? Porque pues es algo muy importante, a los tres nos gusta mucho y pues a cada quien le llegó de forma diferente y pues, pero creo que a todos nos marcó de la misma manera. Exacto, entonces, a ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Cómo te llegó a ti, mi querido Richard? ¿Cómo llegó a ti la toltequidad, esta información? Desde hace mucho tiempo que vengo dándome cuenta de que los sueños son algo mucho más que eso, y que mis sueños me indicaban cosas, que me hacían ver cosas que no había visto en mi estado de vigilia regular o normal, y mis sueños de repente me daban como señales o me hacían observar ciertos aspectos de mi vida, como por ejemplo calles o cosas que nunca había visto realmente, y constatar que sí existían y darme cuenta de que en efecto había estado en lugares en los que físicamente nunca había estado, y de repente en algún momento estar ahí y decir: esto yo ya lo he soñado, esto yo ya lo había visto antes, ya había estado aquí antes y fue en un sueño. Entonces fue a raíz de este evento que empecé a interesarme más por el comportamiento de los sueños, por su significado y también por cómo son mucho más que simplemente lo que siempre hemos creído, solo sueños, solo imágenes arbitrarias o cosas al azar que ocurren en la mente mientras dormimos, y no, en realidad son muchas más cosas, implican mucho más cosas, y verdaderamente viajamos a mundos, a otros planos cuando estamos dormidos, y nuestro cuerpo energético también manifiesta muchas facultades que en el estado de vigilia pueden estar dormidas, pero que también podemos aprender a desarrollar conscientemente cuando ponemos ese propósito. Pero ¿cómo fue que llegaste a los libros? O sea, ¿cuál fue esa historia? Pues más bien empezaron a llegar. Cuando yo me empecé a preguntar sobre estas cosas, me empezaron a llegar libros. En principio también pues hice algunos viajes a la Sierra Madre de Oaxaca, por ejemplo a Huautla de Jiménez, donde empecé a conocer sobre todo este camino, el camino de adentrarme también en conocimiento antiguo de México, del territorio mexicano, de los chamanes, de la gente que se dedicaba a trabajar con plantas, con los sueños, con la adivinación o con la clarividencia, ¿no? Como los extraordinarios chamanes que existen en México. En Oaxaca hay en muchas partes, pero a mí me tocó empezar con los de Oaxaca, y fue que llegó la información en forma de libros, en forma también de señales diversas que me llevaban a ciertos caminos. Obviamente llegaron los libros de Castaneda, las enseñanzas de Don Juan. Fue el primer libro con el que yo tuve un acercamiento a este conocimiento, que habla precisamente sobre la toltequidad, la original y auténtica toltequidad, no la que muchas veces está malentendida, sobre muchas cosas que provienen de un conocimiento más condicionado por cuestiones históricas, ¿no? ¿Y tú, Milen, cómo fue que llegaste? Yo como que siempre estaba buscando una filosofía antigua, ¿no? Empecé con algunas filosofías ahí hindúes y todo eso, y me acuerdo mucho que leí un libro que se llamaba El Azteca, que no se lo recomiendo tanto, digo, ya no me gusta tanto, pero en ese tiempo me marcó mucho porque es una novela... ¿Azteca? Azteca. Azteca de Gary Jennings. Es una novela un poco pornográfica y con tintes eróticos, pero tiene como mucha historia. Entonces yo decía,
somos un país que tiene tanta historia, ¿no? En ese momento pensaba, ¿no? Somos un país que tiene tanta historia, también debemos tener una gran filosofía. Y como que siempre traía esa idea, ¿no? Por ahí debe haber algo más, no solamente esto que dice el Azteca. Y me acuerdo que estuve buscando, ¿no? Leía otras filosofías y todo, hasta que un día de la nada, de repente empezó a llegar las enseñanzas de Don Juan. Me acuerdo que creo que me lo regalaron, y de repente llegó el libro y dije, mira, este libro como que tiene algo que va más allá de simplemente la historia de México, ¿no? Como que se habla de una filosofía, y más cuando lo empecé a leer, ¿no? Y de repente me empecé a meter y me empecé a dar cuenta que pues tenía toda una serie de enseñanzas que yo no había visto en otro libro, que creo que eso fue lo que más me marcó, porque a lo mejor muchos libros hablan de la historia de México un poquito, pero siento que las enseñanzas que vienen dentro de la historia, de todo lo que platica Carlos Castaneda, que sucedió con Don Juan, pues fueron muy muy profundas en lo que empezaba a ver en ese momento. Me marcaron tanto así que me acuerdo que coincidía en ese momento con que iba a ir a Chihuahua, iba a estar allá en la sierra, y yo me acuerdo que decía, yo quiero ir a Chihuahua, y que de repente me aparezca Don Juan o alguien así, ¿no? Obviamente pues nunca se dio, ¿no? Ya entendí después que pues cada quien tiene un camino, ¿no? Yo leía los libros de Don Juan en ese momento y quería seguir el mismo camino que había seguido Castaneda para llegar a tener un maestro como Don Juan, ¿no? Después me di cuenta que eso era pues solamente estaba en mi mente, y que no debía ser así, porque cada quien tiene su propio camino, ¿no? Claro. Y lo que realmente importa no es tanto el maestro o Don Juan, sino las enseñanzas que están dentro de ese gran libro, y que creo que es bueno leerla así, pero lo más importante es como experimentarlas, y poco a poco como que fui entendiendo esa parte, ¿no? Sí, ya nada más para complementar lo que dices, estos libros, específicamente los de Castaneda y toda su bibliografía que escribió, toda esa literatura, son libros, hablando de brujería, muy poderosos. Son libros que por sí mismos representan el acceso a un poder de conocimiento que fue transmitido, digamos que en forma paralela a la historia que conocemos de nuestro país, que con mucho fue manipulada y fue tergiversado su significado en todos los sentidos. Ya sabemos que por manipulación de los sectores gubernamentales y de muchas otras cosas que no querían que la gente común tuviese acceso a este conocimiento, pero que finalmente, pues por lo poderoso que es, ha llegado hasta nuestros días y ha sido transmitido de una manera magistral y perfectamente bien explícita por diferentes autores, como Castaneda, como Miguel Ruiz, como otros también, como el mismo Jacobo Grinberg, que han dejado este legado para quienes quieran realmente tener un acercamiento al conocimiento ancestral. Pero se dan cuenta cómo aquí mis compañeros, ninguno me pregunta cómo fue que yo di con las... ¿Cómo fue que usted llegó al conocimiento de... No, ya no digo nada. De su toltequidad? Bueno, te das cuenta. No recuerdo bien, pero como ya fue hace algún tiempo, me acuerdo que estaba yo como en primero de prepa o segundo de preparatoria, y según me acuerdo, igual está mal, fue un amigo que quiero mucho, que por ahí le mando saludos, que se llama Diego, y el buen Dieguini. Saludos, Diego. Saludos a Diego. Él estábamos metidos así en estas cosas raras, y él me acuerdo que estaba muy metido en lo de los tambores y como la danza y todo esto que es el hipismo, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en un lugar que se llama Coyoacán. Había un tianguis muy grande. En el que estamos ahorita. Había un tianguis en la explanada que después quitaron. Y en ese tianguis había un grupo donde tocaban con tambores, era como una especie de amenidad que hacían ahí, y la gente iba y se ponía a bailar y demás. Y Diego pues estaba en eso, y también estaba en cosas de circo y así, y según yo, si mal no recuerdo, él fue el que me empezó a platicar sobre el libro de las enseñanzas de Don Juan, pero la verdad no me acuerdo, porque empecé a adentrarme en esos temas, y también empecé a platicar mucho con un amigo que también le mando saludos, se llama Oscar, que era en la secundaria. Entonces te digo, no me acuerdo porque fue hace muchísimo, yo creo que fue en la secundaria, porque con este amigo Oscar pues también empecé a platicar de estos temas de la toltequidad y de lo de Castaneda. Y recuerdo que ya años más tarde, inclusive este amigo que les digo que se llama Oscar, me invitó a una clase de filosofía ahí en la UNAM, y me acuerdo que entré a la clase y la maestra empezó a hablar de las enseñanzas de Castaneda, y mi amigo hasta se sorprendió y me dijo que qué cosas tan raras pasaban cuando yo iba, porque esa maestra nunca había hablado de esos temas, y ahora que yo iba hablaba y abría esos temas. De hecho, esa maestra les dejó de tarea leer El Don del Águila y hacer todo un informe sobre ese libro. Qué buena maestra. Qué buena maestra. Y entonces,
Bueno, realmente no me acuerdo exactamente cómo fue, pero desde muy pequeño también me atrapó, ¿no? Y me gustó y comencé a leerlos. Y recuerdo que era muy fácil encontrarlos en el Fondo de Cultura Económica que estaba o que sigue en Universidad, aquí también en la Ciudad de México, en una avenida que se llama Universidad. Ahí estaba el Fondo de Cultura y ahí estaban todos. Yo me acuerdo que me volví loco porque ahí vi así, bueno, me acuerdo que compré ahí casi todos. Y faltaban algunos como El Segundo Anillo de Poder o La Rueda del Tiempo, que fue de los últimos. Pero de ahí en fuera pues los fui buscando así en librerías, hasta en el Sanborns o también en el Parnaso, y en varias librerías los fui como encontrando. Ahora, como ustedes se pueden imaginar, es un tema que es bastante profundo, es bastante complicado, porque creemos que pues es un conocimiento, como bien les dijo Richard, que es muy antiguo, que tiene mucho conocimiento, mucho poder, y que se ha permanecido oculto, o al menos eso parece, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Y es algo que todos los que son danzantes en lo que llaman mexicanidad, lo que son curanderos, no son ajenos a este tema de la toltequidad. Si eres alguno de danzante o algún estudioso de estos temas, pues te mandamos muchos saludos y espero que te agrade o te resuene un poquito esto que estamos hablando. También entender que van a ser pues una serie de videos que también vamos a estar sacando hablando así, porque son temas bastante complejos. Entonces la intención de este video es platicarles cómo fue que llegamos a estos libros, a que llegamos a la toltequidad, platicarte un poquito de nuestras aventuras en esto, pero también darte un poquito de background, ¿no? De cómo es que surge esto de la toltequidad, cómo se come, cómo te la untas, ¿no? De qué se trata esto de toltequidad. Y también hay muchos mitos, ¿no? Ahorita que hablabas del Fondo de Cultura Económica y de que había todos los libros, yo hace algunos años fui al Fondo de Cultura Económica y pregunté por unos libros de Carlos Castaneda y me dijo, ¿cuál buscas? Y me acuerdo que era El Don del Águila o uno de esos, y me dijo, no, es que esos son falsos. Y yo dije, ¿por qué son falsos? Y me dijo el chavo que atendía en la Fondo de Cultura Económica, es que los primeros 4 son los buenos, por eso somos los que nosotros esos son, es verdad. Yo ahí me compré los 4 y me acuerdo que yo empecé leyendo Una Realidad Aparte. De hecho nunca he leído completo y no sé por qué no me llama, ni me gusta, ni me resuena el primero. Las enseñanzas de Don Juan a mí nomás no. Pero yo empecé con Una Realidad Aparte y de ahí pues me encantaron, ¿no? De ahí me seguí con Viaje a Ixtlán y de ahí me seguí ya con todos. Pero el primero no, y curioso, después lo van a ir viendo en los videos, porque ese primer libro tiene ahí algo medio siniestro. Sientes ahí, que está un poco... Pues hay algo ahí medio extraño, no cambiado, sino que tiene una cuestión de energía ahí que vamos a ver, vamos a dejárselos así pendiente y bastante interesante. Yo en lo personal creo que el libro es una buena puerta, una buena ventana. A mí sí me acercó muchísimo a todo esto que tiene que ver con ese conocimiento, independientemente de practicar o no muchos de los ejercicios o las cosas, o esto del acceso a las plantas de poder. Creo que es como un buen parámetro o un buen lugar del cual partir, porque pues sí hay libros que son mucho más específicos, que hablan ya de ejercicios y de cosas que tú puedes practicar para poder tener una experiencia real y completamente relacionada. Claro. De hecho, después, igual si quieren comentar también qué libros han leído, qué libros hemos leído, porque recuerdo que una vez que terminé estos de Castaneda, que inclusive también llegué a la tensegridad y me compré mis libros de tensegridad y empecé a hacer también ejercicios de tensegridad. No se preocupen, después vamos a hablar de todo esto poco a poco. Pero también recuerdo que pues llegó un libro que es el de Víctor Sánchez, precisamente Las Enseñanzas de Don Carlos, que hasta ahora sigue siendo de mis favoritos porque es la parte más práctica de este conocimiento. Y también llegué a leer algunos de otros autores que ya ni siquiera recuerdo, que era como la continuación de lo de Castaneda. Entonces, como pueden ver, es un tema bastante complicado. Ahorita al principio vamos a estarles platicando esto porque queremos pues inspirarlos, ¿no? Y que vean cómo son temas que nos apasionan, ¿no? Sí, y romper muchos mitos, porque por decir, regresando al tema que les platicaba de lo del Fondo de Cultura Económica, pues decían que esos 4 libros eran los originales y me acuerdo que el chavo incluso me dijo, oye, y no te compres los otros porque no son de Carlos Castaneda, no los escribió Carlos Castaneda, sino, según él, quien los había escrito eran sus estudiantes. Y me decía, entonces son los libros de sus estudiantes. Si yo me hubiera quedado hasta ahí, pues ya no me hubiera perdido la oportunidad de leer libros tan interesantes como son El Don del Águila y todos esos. Y yo me hacía en ese momento la pregunta cuando él me estaba diciendo eso. Aunque lo hubiera escrito sus estudiantes, eso no le quita que tiene enseñanzas muy interesantes
y no hay que perderse la oportunidad de leerlos. Claro. Porque también es cierto que dentro de toda esta parte de Carlos Castaneda, digo, para hablar de la parte de la toltequidad que escribió Carlos Castaneda, si tú le preguntas a una persona, digamos, de los que están muy metidos en la academia, y todo lo ven a través de los libros y nada más, ¿no? Incluso muchos profesores que quieren hablar de todo esto, pues, realmente te dicen que es una farsa. O sea, por eso me llama la atención que una maestra a ti te hubiera dado eso, porque tú le preguntas normalmente, sus alumnos, sí, a sus alumnos, pero normalmente tú en la escuela le preguntas a un maestro acerca de las enseñanzas de Carlos Castaneda y te va a decir que es un fraude. De hecho, a mí me pasó, yo estaba tomando náhuatl en una escuela y me acuerdo que hicieron la pregunta, fíjate qué curioso, hicieron la pregunta de 2 libros, justo 2 libros que hace rato les dije. Uno fue el Azteca, donde preguntan acerca del Azteca y el maestro responde, pues es un muy buen libro, ¿no? Tiene mucha historia, a lo mejor lo escribió un extranjero, pero pues es un libro muy entretenido. Y cuando le preguntan de Carlos Castaneda, su respuesta automática es lo peor que puede existir, es un fraude. Me acuerdo que hasta le cambió el semblante y empezó a decir un montón de cosas horribles acerca de Carlos Castaneda. Y yo también lo único que decía en ese momento es, ¿por qué no puede decir lo mismo que está diciendo el Azteca? Independiente, claro. Porque a final de cuentas lo que él decía es que era cosas que ni siquiera existieron para él, ¿no? O sea, eran cosas que él se había inventado y que de ahí había hecho un libro. Y yo decía, bueno, ¿por qué no dice lo mismo que en el otro? Que es una bonita historia inventada y no sé qué, pero no se clava y se mete y dice tantas cosas, ¿no? Es que ese es el punto cuando te encuentras con obras extraordinarias, con obras tan increíbles como las de Castaneda. Produce, como cualquier personaje, solamente 2 opciones globales, que es o lo amas o lo odias. Entonces, de este tema vas a encontrar muchas personas que inclusive pueden fanatizarse con el tema, puede encantarle el tema, o gente que puede realmente odiar el tema e inclusive usarlo como referencia para hablar de sectas peligrosas y de cosas por el estilo, porque pues sí se presta también a que existan ese tipo de cuestiones. Lo más probable que creo que vamos a hacer, porque al ser un tema tan extenso y como ustedes ven no tenemos guiones y simplemente hablamos por lo que nos llega a la cabeza, decidimos hacer este grupo o este conjunto de videos. Este va a ser el primero de varios, pero tal vez sí sería conveniente explicarles un poco sobre quién fue Carlos Castaneda y quién es el famoso Don Juan Matus, en el cual pues se basaron las enseñanzas, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, aquí están, lo bueno es que están aquí mis 2 compañeros para recordarme, porque también recuerden que son temas que hemos visto toda la vida, desde que éramos pues ya algunos años. Entonces, a lo mejor algunos datos no van a ser tan precisos porque pues, la memoria se le va. Y también es cierto que hay muchos mitos. Y también que hay muchos mitos. Bueno, para comenzar, diríamos que Carlos Castaneda en realidad es peruano, hasta donde se sabe, ¿no? Su origen. Algunos dicen que brasileño. Algunos dicen que brasileño. No, y de hecho, originalmente se le llama Carlos Castañeda. Ese es su apellido real. Bueno, ahora es su apellido real. Pero como los libros fueron escritos originalmente en inglés y en editoriales estadounidenses, se le llamaba Carlos Castaneda, sin la ñ del medio. Entonces, por eso es que yo siempre digo Carlos Castaneda y no falta algún vivo que comenta, se dice Carlos Castaneda, maldita, ¿no? Entonces, por respeto a cómo se manejó y que el mismo Carlos Castaneda no le preocupaba, yo le sigo diciendo Carlos Castaneda, aunque sé que en su acta de nacimiento decía que era Carlos Castañeda. Entonces, él estaba estudiando precisamente la carrera de arqueología o de sociología o antropología. Quería ver si se acordaban aquí mis compañeros. Entonces, él estaba estudiando la carrera de antropología y él estaba buscando algún tema importante para poder desarrollar una tesis, ¿estamos de acuerdo? Exactamente. Y dentro de esa tesis él buscaba pues algo original que poder presentar y escuchaba que le hablaban, le decían que tenía un amigo que le decía que había un chamán o un brujo que pues era muy extraño, pero que sabía cómo usar el famoso peyote o la planta del peyote de manera ritual, y Castaneda, el mezcalito, así le llamaba a Don Juan. Entonces Castaneda dice, bueno, pues voy a ver si es cierto, a ver si es verdad, e intenta buscar a este famoso Don Juan, ¿no? Sí, dato curioso, yo recuerdo que también, además de eso, lo que él buscaba era, él había estudiado, como decimos, la carrera universitaria, y entonces él decía que tenía mucho ego en ese momento, y que más bien él lo que pensaba no era venir a aprender de los indígenas, sino más bien desde lo que él sabía, quería que los indígenas aprendieran, porque para él en ese momento, él tenía muchos que enseñarles a ellos. Era como esta doble, ¿no? O sea, él enseñarles algo a cambio de que ellos le enseñaran, ¿no? Sí, pero realmente no había un motivo el motivo de ir para aprender.
Sí. sino más bien era como al revés y se llevó un golpazo porque parece que sucedió lo contrario. De hecho, me acuerdo que cuando estudié el propedéutico para ¿cómo se llama? Antropología física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en México, recuerdo que uno de los maestros nos dijo, ¿no?, a todo el grupo, es que originalmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia no estaba hecho realmente para investigar, estaba hecho para adoctrinar a los indígenas. Y nos dijo a todo el grupo, pues con el tiempo nos dimos cuenta que en realidad nosotros éramos los ignorantes, hasta el mismo maestro nos lo confesó, y que en realidad ellos tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Y también pues se ha generado mucho odio y mucho temor de parte de estos grupos indígenas, que en cuanto escuchan que alguien es antropólogo o alguien viene de Lina o de Lena, automáticamente se portan de manera agresiva o violenta o te sacan de la comunidad, ¿no? Claro, no, pues de hecho ellos mismos ya adoptaron la posición de que el que quiera ver, pues adelante, pero nosotros no vamos a hacer ya nada más para que ellos despierten, ¿no? Ellos encuentren la verdad, ¿no? Sí. Claro, y no hay que olvidar que la versión occidental, y hay que ser sinceros, la versión occidental, o la visión occidental más bien, es que los indígenas son ignorantes. Sí, Entonces, claro. muchas veces sales desde ciertas instituciones que te venden esa idea. Entonces, cuando tú sales de la escuela, piensas que ellos no te pueden enseñar absolutamente nada, ¿no? Cuando realmente, en la práctica, pues como a muchos les ha sucedido, porque no solamente le ha sucedido a Carlos Castaneda, No. ya cuando salen te das cuenta que es lo contrario, o sea, hay tanta información que ellos tienen para proporcionarnos que creo que es mucho más que la que nosotros podemos darles actualmente, pero ¿no? muchísimo. Pero muchísimo más. Entonces resulta, para seguir con la historia de lo que recordamos, que bueno, este amigo le dice dónde encontrarlo, Castaneda va a esa dirección, no lo encuentra, y un día, según yo recuerdo, ahí nos corrigen, pero con cariño, no sean gandallas, según yo recuerdo, un día se va a subir al camión, y subiéndose a ese camión, resulta que don Juan se sube al mismo camión. Y entonces Castaneda dice, pues de una vez, ¿no? Dice, voy a hablar con para poder hacer mi tesis. Entonces se sienta al lado de don Juan y lo saluda, le dice, hola, mi nombre es Carlos, me hablaron de usted, que usted es un chamán y bla, bla, bla. Y entonces dice Castaneda que se la pasó todo el camino hablando Castaneda y explicándole todo su trabajo y su opinión sobre el peyote y sobre los indígenas y todo esto, y que don Juan simplemente asentía con la cabeza como diciéndole sí, claro, sí. Y cuando terminaron, recuerdo que se sintió realmente estúpido y se dio cuenta pues que era un idiota y que realmente nunca dejó hablar a don Juan y que nunca supo la opinión. Y lo peor, que probablemente don Juan tenía una muy triste opinión de Castaneda, ¿no? Que lo veía como un tarado que pues nunca lo dejó hablar, ¿no? Hasta ahí yo recuerdo que fue ese primer encuentro con él, y después las circunstancias se fueron dando de modo en que pues ya comienzan las enseñanzas, comienza realmente a enseñarle. Aquí hay que hacer un paréntesis porque también hay muchos estudiosos del tema, investigadores y gente muy seria, que dice que, como hace rato les comentaron, aquí hay tres opciones. La primera es que efectivamente Castaneda conoce a un gran hombre de conocimiento llamado don Juan Matus. La segunda es que en realidad no es uno, sino que es un grupo de varios pues hombres de conocimiento, varios brujos que le dan la tarea de escribir los libros y que se proclaman o se ponen el nombre de don Juan. Y la tercera opción es que todo es un fraude y que en realidad Castaneda pues se basó en muchos textos antiguos y conocimientos de la India y demás para desarrollar toda la historia de Castaneda. ¿Y la cuarta? No importa. Sí, claro. Porque a final de cuentas las enseñanzas son las que... A eso iba. Independientemente de si fuera cierto o no fuera cierto, las enseñanzas son muy valiosas. Esto me recuerda al día en que se conocieron Alejandro Jodorowsky y Carlos Castaneda. Igual es un tema que es otra cosa, pero el día que se conocieron, como ya ustedes se imaginarán y si no investiguen, Jodorowsky tiene un carácter medio fuerte. Entonces, cuando conoce a Castaneda, Jodorowsky no pudo evitar decirle, mira, para mí es un fraude y los libros que has escrito son puras mentiras, patrañas, pero me parecen muy interesantes y es una gran obra y eres un genio muy inteligente. A lo cual Castaneda le dijo que no era nada mentira, que era todo 100% real. Pero eso no quita que pues sea totalmente probable que pues sean auténticos, pero lo importante es el mensaje, ¿no? Lo que traen consigo. Por cierto, y entre paréntesis de estos datos que les decimos,
Ese encuentro fue porque Castaneda quería que Alejandro Jodorowsky dirigiera las películas de las enseñanzas de Don Juan, imagínense nada más, porque ya le había ofrecido muchísimo dinero Hollywood para hacer las películas, pero ese es otro tema que vamos a ver todavía más adelante, nomás fue como un paréntesis. Creo que empezó el rodaje y todo y nunca se lograron terminar. Exacto. Siempre se han querido hacer. De hecho, por ahí también me acuerdo que hay otro director que siempre ha querido hacerlas, pero por una cosa u otra no. No se llevaron. Y que Castaneda decía que no se imaginaba a Clint Eastwood interpretando a Don Juan Matus, ¿no? Entonces que no le encantaba la idea. Ahora, regresando al tema, bueno, no se sabe entonces si realmente Don Juan era un personaje como tal, bueno, lo que les dijimos, ¿no? Lo importante es qué es lo que tienen esas enseñanzas y a qué nos llevan. Muchas personas, y esto creo que es importante decirlo, en la época se dejaron llevar precisamente por el uso de las sustancias. Y muchas personas creen que la toltequidad y que este camino al que introdujo Don Juan Matus a Carlos Castaneda tiene forzosamente que llevar plantas de poder, lo cual es 100% falso. Eso no tiene nada que ver con la toltequidad, y el uso de las plantas sagradas solamente es en casos muy particulares, como el caso de Carlos Castaneda, ¿no? De hecho, hay una anécdota de eso que platicas, porque después de que la gente, pues es que estamos hablando que esos libros fueron editados en los 60s, entonces fue en la época más hippie de Estados Unidos. Entonces dicen que cuando la gente terminaba de leer esos libros, pues inmediatamente querían conocer todas las plantas de poder y venían a México y entonces se iban a Oaxaca ahí. Se iban a Oaxaca, como algunos que conocen, a buscar la choza sagrada. Y sí. Y el mismo Don Juan dicen que le dijo a Carlos Castaneda que ese no era lo que él buscaba, ¿no? De hecho, que lo que se buscaba más bien era pues desapendejarlo, o sea, con pocas palabras, ¿no? O sea, el uso de las plantas de poder nada más las utilizó con él porque necesitaba desapendejarlo y quitarle todo eso que traía de la cultura occidental que le habían depositado y que a muchos nos han depositado, De ¿no? hecho, específicamente las utilizaba para romper su importancia personal. Y lograr mover su punto de encaje, porque estaba demasiado rígido. Claro, y que no era necesario a lo mejor con alguien que se había desarrollado dentro de la cultura indígena. O sea, él decía, yo tengo aquí muchos alumnos que nacieron aquí dentro de la cultura indígena y pues obviamente no es necesario que se les dé porque sí pueden percibir otras realidades sin necesidad de usar sustancias. De hecho te vas a acordar, en uno de los libros, no recuerdo en cuál, este tema surge porque le está hablando de un discípulo y Castaneda le pregunta, ¿no?, que cómo se le ha de haber pasado ese discípulo con la cantidad de sustancias que le ha de haber metido Don Juan. Y Don Juan le dice que ese discípulo nunca en su vida se ha metido absolutamente ninguna sustancia, a lo que Castaneda se sorprende y le dice que por qué entonces a él lo obligó a tomar tantas sustancias y por qué a ese alumno no. Y es cuando le dice, pues es que en realidad contigo lo tuve que hacer porque efectivamente tenía que desapendejarte, palabras de Don Juan, porque tu punto de encaje estaba demasiado rígido y era la única manera de hacerte ver que existía otra realidad, ¿no? Pero efectivamente es lo que les estamos diciendo, las enseñanzas no tienen nada que ver, o sea, digamos que podrían ser parte, pero no son parte fundamental de las enseñanzas toltecas el uso de sustancias, ¿no? Eso es justamente a lo que iba, que también no hay que confundir las experiencias personales que tuvo Carlos Castaneda, su experiencia, exacto, y su propio camino con la de otro, con la toltequidad. Exacto, o con la mía o la tuya o la de quien sea. Lo que es importante comprender es que estas simplemente son herramientas o son postes que nos llevan hacia direcciones que nos acercan al conocimiento antiguo. Al conocimiento silencioso. No significa una invitación a imitarlas o a imitar ninguna práctica determinada, que pues también ustedes cada uno en su muy particular túnel de realidad, cada quien experimenta sus propios acercamientos con la conciencia, con el poder o con todos estos conceptos de lo que es la toltequidad, que es de lo que trata este video, de dónde surgen todas estas historias, de dónde surgen todos estos acontecimientos aparentemente tan fantásticos que experimentan diferentes personalidades que se volvieron famosas por sus libros o por las cosas que dejaron, pero que no necesariamente ese es el camino que te lleva a comprender lo que significa el verdadero sentido de la toltequidad o de ser tolteca. Exacto. Que tiene mucho más que ver con los estados del sueño. De hecho, en los mismos libros de Víctor Sánchez, en el libro de las enseñanzas de Don Carlos, especifica que México significa, como hemos dicho en otros videos, el lugar del ombligo de la luna, y esto está asociado completamente con el estado del sueño y con la influencia que tienen los astros
en el estado del soñar. Ya ando usted adelantando esas pepitas de oro que van a... Sí, pero está bien, o sea, para que vean más o menos los temas que vamos a estar tratando en los videos, pero sí, efectivamente está muy relacionado. Nada más aclarar antes de terminar este primer video, decirles que esto que comentó Ricardo también al principio y que se confunde lo que es la brujería, es porque el término como tal en los libros, cuando son traducidos al español del inglés, fue brujería. Entonces Don Juan inclusive le habla de los brujos, ¿no? Y habla de la brujería. Pero en el sentido lingüístico original, que era el inglés en el que fueron escritos, la palabra usada por Castaneda era sorcerer, que significa hechicero, podríamos decir, pero etimológicamente aún es más complejo porque source significa fuente. Entonces cuando decías sorcerer, en un sentido muy literal, no estás diciendo hechicero, estás diciendo aquel que es uno con la fuente, o aquel que es una manifestación de la fuente, o aquel que tiene el poder de la fuente. Entonces, o la fuerza, pues que tiene sus connotaciones en muchas cosas. Pero para que quede claro ahí, entonces cuando en estos videos ustedes vean que decimos brujo o brujería o esto, nos estamos refiriendo a este concepto de sorcerer o toltequidad, ¿no? O manejo de la energía a la que se refería Castaneda. Exactamente. Y perdón, nada más para cerrar ya esta parte, que independientemente de, vuelvo a lo mismo, de las historias que hemos leído en los libros, de las experiencias personales que cada uno de estos seres ha vivido, cada uno va teniendo su propia interacción con la naturaleza de la energía, con la naturaleza del universo, con su propia energía personal y su propio poder personal. Y su nahual. Y el tonal, que es este cuerpo o esta... el nahual, que es este cuerpo, ¿no? Con el que estamos interactuando, el tonal. Entonces es bien importante que empecemos aclarando estos conceptos, porque no se trata de ir a perseguir las experiencias que vivieron estas personas que escribieron estos libros, ni Greenberg, ni se trata de que cada quien emprenda su propio camino hacia su propio conocimiento. Exacto. Que de hecho esa es la base fundamental de la toltequidad. Sí, muy rápido. Ya vale, todo el tiempo rápido. Todo el tiempo hemos estado hablando de Castaneda, pero esto no quiere decir que nada más vayamos a hablar de Castaneda. Así es. O sea, realmente existen muchísimos autores que han hablado de la toltequidad, ¿no? Entre ellos Guillermo Marín, Enrique Florescano, y todos ellos los vamos, Don Miguel Ruiz, y todos, creo que es muy importante también decir algo. Sinceramente yo siento, o sentimos aquí, que muchos de estos temas como que están divididos. O sea, hay gente que apoya, dice, la toltequidad, la que dice la verdadera toltequidad la dice Don Miguel Ruiz, ¿no? Otros dicen, no, que Castaneda, otros dicen que un fraude es este. El que sabe es Lenin. El que sabe es Lenin. Entonces, sí. Pues no quería decirlo, ¿verdad? Pero, no, a lo que voy es, más bien lo que quiero decir aquí es que más bien la idea de estos videos va a ser unificar todo, porque creo que es una filosofía tan profunda y tan antigua que lo que menos podemos hacer es dividirla. Más bien debemos de unificar los puntos para sacar desde ahí, o tratar de manipularla en favor de una tendencia específica. Exacto, de un nuevo culto, ¿no? Entonces eso es lo que quería decirles. Y por último, ya nada más para cerrar, creo que también es importante que tú que estás escuchando el video, pues que escuches estos temas y con toda la apertura del mundo, ¿no? Porque yo de repente veo videos en YouTube donde se la pasan hablando acerca de quién fue Don Juan y si existió Don Juan o no existió Don Juan, y a través de eso le dicen a la gente que mejor no lean los libros porque pues es un falso, ¿no? O sea, nadie descubrió quién es Don Juan y por lo tanto no lo leas. Creo que es muy importante que independientemente de eso te abras a la posibilidad de saber qué son las enseñanzas de Don Juan. Claro, ¿Qué es la toltequidad? Claro, es que es tan estúpido como decirte, oye, no leas El Principito porque es una novela, ¿no? Es un cuentito. Entonces, como no es verdad, pues no lo leas, pues imagínate, ¿no? Y te pierdes toda la profundidad del librito. Entonces, pues bueno, como pueden ver, ya llevamos algún tiempo de esta transmisión. Como pueden ver también, híjole, sí dan ganas de hacer un video muy largo que podríamos hablar horas al respecto, pero vamos a ir soltando esta información así de poquito en poquito. Esperemos que esta información les haya resonado, que les guste. Ahí por favor coméntenos. Y pues bueno, esta fue apenas la primera parte. Ahí veremos cómo le vamos a poner bien a el título de este video. Y pues yo de mi parte les mando un abrazo muy grande, los quiero y las quiero muchísimo. Y yo también de mi parte me despido. También simplemente para cerrar ya nada más y contextualizar lo que queremos decir en este video, es la importancia de comprender el verdadero significado y el sentido del conocimiento ancestral, su aplicación práctica, si es que ustedes quieren encontrar
algo en ese camino, que a final de cuentas es el camino hacia ustedes mismos, su aplicación práctica y pragmática, que también es bien importante, no caer en supercherías, supersticiones o en estas tendencias que constantemente tratan de robarnos la atención de nosotros para depositarla en otra parte. Exacto, amén. Amén. Un abrazo. Y bueno, de mi parte sería todo. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Nos vemos muy pronto. Y por último, ya nomás por último, sí, me echamos un pilón. Bueno, nada más quería decirles que pues no se pierdan de conocer acerca de esta filosofía. Se dice que es una de las filosofías tan importantes, o es tan importante y tan antigua como la filosofía hindú, como la filosofía china. Tal vez el origen de Tal todas vez el las- origen de todas las... Tal vez nos podríamos remontar hasta la Atlántida, ¿no? Pero no se pierda, ¿no? Sobre todo en esta parte del continente, ¿no? Que estamos nosotros. Creo que es importante conocer esa filosofía tan interesante que existió durante muchos años y que fue oculta, ¿no? Después de todo, a pesar de todo lo que sucedió, siempre estuvo de boca en boca dentro de todos los indígenas que pudieron conservar esta información, y que ahí tenemos a lo mejor un pedacito de la importancia que tiene esta filosofía, ¿no? Tal vez sea mucho más profunda, pero va a ser cuestión de que cada uno de nosotros recordemos acerca de esta filosofía y la llevemos a la práctica, que es lo más importante, ¿no? Lo más importante no es leerla, sino practicarla y ver los efectos positivos que tiene en tu vida, que creo que eso es lo que nos marcó a nosotros, ¿no? Todos esos efectos que fueron generando en nuestras vidas cuando empezamos a experimentarlo. Y pues de mi parte es todo, y pues muchas gracias. Y que viva el amor. Y que vive el amor, si ahí se ven en el espejo. Ah, pero ¿te acuerdas que algo decían los escritos toltecas? Ah, sí, los escritos no, antiguos de la profecía de Chimalhuacán, me parece. Del Cerro de la Estrella. Del Cerro de la Estrella, en una de las cuevas decía que si compartes este video, le das me gusta y te suscribes a los códigos del multiverso, Comenten. decía que en los sueños serás visitado por la orden del águila ancestral mexica, tolteca, pensé que nahuaca, por un guerrera. nahual. Y el nahual de la... Bueno, el chiste es que te ven muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias y ahí compartan este video y les mandamos un abrazo muy grandote. Bye. Cuídense.